Este 2023, el Carnaval de Ensenada lleva como título Historia y Alegría, y comenzó el 16 de febrero con la quema del mal humor que este año fue dedicada al coronavirus. Estar unidos aquí es razón de algarabía. A lo largo de 2 años muchas cosas ocurrieron. Unas todos las supieron y otras aquí yo se las cuento. Dicen que llegó de China un caldo de murciélago muy parecido al Batman, pero ya estamos salvados. Gracias a la vacuna ya fuimos inoculados. Y por si no se acordaban, el COVID hoy morirá y la alegría de Ensenada de nuevo regresará. ¡Muera el mal humor y viva el carnaval! ¡Vamos, acompáñenme por favor! Durante los 6 días de fiesta se realizarán diversas actividades artísticas, deportivas y culturales, así como el tradicional desfile que recorrerá las calles Ruiz y Boulevard Costero los días sábado, domingo y martes. Esta edición contará con 5 escenarios donde se realizarán diversos conciertos, comenzando con la Sonora Dinamita y concluyendo con la presentación de la original Banda Limón el 21 de febrero. A lo largo de toda la ruta del carnaval se pueden encontrar puestos de comida, bebidas, botanas y juegos, así como los tradicionales juegos mecánicos que se ubican en las inmediaciones del Parque Revolución. En la Plaza Cívica de la Patria habrá presentaciones artísticas y culturales, y en diversos sitios de la ciudad se llevarán a cabo actividades como el baile de la cigüeña, los juegos florales, exposiciones de pintura y fotografía, así como el baile del marido primero. Durante el 2021 y el 2022, esta fiesta tradicional se suspendió debido a la contingencia del COVID-19, pero este año regresa para establecerse en su lugar de origen, después de haberse celebrado en las inmediaciones de Playa Hermosa. Desde 1891 y hasta la actualidad, se han celebrado más de 103 festividades y desde 1950 hasta el 2020 se había llevado a cabo de manera ininterrumpida hasta que llegó el COVID-19. Ahora les contaré un poco la historia del carnaval, así que siéntanse cómodos para conocer un poco del pasado de Ensenada. El 8 de febrero de 1891 se llevó a cabo la primera celebración del carnaval en esta ciudad, cuando solo tenía 600 habitantes, lo que la coloca como la fiesta masiva más antigua de Baja California. Ese año se crearon 2 de las tradiciones más populares, los bailes de fantasía y las batallas de harina, que consistían en arrojar harina de trigo a los asistentes. Esto debido a que en ese entonces aún no se utilizaba el confeti. El martes 10 de febrero de 1981 se llevó a cabo un baile de máscaras en el edificio de la aduana, en el que participaron el jefe político del Distrito Norte, Luis Emeterio Torres, y su esposa, además de algunos visitantes del Álamo, Los Ángeles y San Diego. Entre 1892 y 1897 hubo algunos festejos similares, pero no existe mucha información al respecto. Se sabe que hubo muchas interrupciones debido a la lucha armada revolucionaria y a las invasiones de norteamericanos que querían apropiarse de estas tierras. Al poco tiempo de trasladarse a la capital de Ensenada a Mexicali, el jefe del Distrito Norte, el coronel Esteban Cantú,
intentó llevar esta fiesta a Mexicali, donde se celebró un carnaval el 7 de marzo de 1916. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó y en 1918 se estableció una estructura de organización que permitiera la realización de un carnaval en Ensenada de manera más consecutiva, por lo cual se considera esa fecha como el inicio oficial de esta festividad. En 1979, para aumentar el entusiasmo e interés por el carnaval, se anunció que un grupo de 8 bellas bailarinas rusas presentarían El Lago de los Cisnes en el escenario del Gran Chaparral, lo que causó una gran emoción y asistencia al evento. Pero al momento de la puesta en escena, salió un grupo de señores muy conocidos de la sociedad ensenadense, ataviados como bailarinas de ballet y dando brincos por el escenario, lo que ocasionó muchas risas y bromas entre los asistentes. Otra de las curiosidades de nuestro carnaval es que en 1944 se eligió a un varón como reina del carnaval, que fue el joven de 24 años Louis Godbaum Banuet. Este fue elegido por decisión del público tras un conflicto entre dos de las candidatas a reina. El joven Godbaum fue acompañado en la corte por el rey feo Roberto Ruiz. Y como dato curioso, Louis Godbaum después se mudó a la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y en 1951 fue coronado también como rey feo en el carnaval de aquella ciudad. Y no podemos hablar del Carnaval de Ensenada sin dejar de mencionar a uno de los personajes más representativos de esta festividad, el famoso Susano Popotitos Ibarra. Cada año participaba en los desfiles en comparsas de baile, carros alegóricos, e incluso en 1962 se le coronó como Rey Feo. Susano se convirtió en un ícono del carnaval que sigue siendo recordado con mucho cariño por los ensenadenses, y aún en la actualidad se le sigue rendiendo homenaje en las exhibiciones fotográficas donde luce sus famosos y coloridos trajes carnavalescos. Hay muchísimas anécdotas de esta festividad que puede estar muy lejos de los famosos carnavales de Venecia o Río de Janeiro, incluso del vecino carnaval de Mazatlán, pero para nosotros los ensenadenses es una fiesta que está muy arraigada en nuestra historia. Así que si decides asistir, no dejes de disfrutarlo y contarnos tu experiencia en redes sociales con el hashtag ReDescubriendoBC. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigamos redescubriendo juntos Baja California. Hasta la próxima.